Si utilizamos ahora coordenadas homogéneas, veremos que podemos reemplazar lo que anteriormente lo hicimos con una suma para realizar la transformación del punto de traslación entre la posición xy y la posición x'y. Ahora lo vamos a realizar a través de una multiplicación de un vector por una matriz. Recordamos que si utilizamos vectores verticales, la operación se realiza multiplicando el vector por la matriz traspuesta. Y si utilizamos vectores escritos de manera horizontal, la operación se realiza premultiplicando el vector horizontal por la matriz sin transponer. Nosotros, por comodidad y ahorro de espacio, a partir de aquí en adelante vamos a utilizar vectores escritos de manera vertical. Como vemos, al realizar la operación correspondiente de multiplicación, obtenemos como vector resultado los valores 40, 80, de la misma manera que habíamos obtenido el 40, 80 realizando la suma. Esto es porque la posición de las traslaciones Tx y Ti dentro de la matriz de transformación en coordenadas homogéneas, en esta posición y esta posición, se realizan especialmente, se colocan ahí, para que al realizar la multiplicación, la traslación Tx se sume con la coordenada x y la traslación Ti se sume con la coordenada y. De esta manera logramos reemplazar la suma por una multiplicación. Rotación al origen de un punto dentro del mismo sistema de coordenadas. En dos dimensiones, las rotaciones están restringidas a un punto. Si realizáramos la rotación en tres dimensiones, vamos a ver que las rotaciones son alrededor de los tres ejes, X, Y y Z. Para esta explicación no consideramos traslación, es decir que la rotación es pura. En una rotación bidimensional, también la variable es solo el ángulo θ. Si realizáramos la rotación de manera tridimensional, las variables son los tres ángulos de rotación alrededor de los tres ejes. Usualmente la rotación en contraria a la aguja del reloj es positiva, pero esto, digamos, es una convención que se debe estar atento de cómo se toma esa convención. En la figura vemos cómo los vectores P y Q, que originalmente coinciden con el sistema de coordenadas, las cuales Q es 0, 1 y P es 1, 0, son rotados alrededor del origen por un ángulo θ. Al realizarse esa rotación, el vector P unitario, que continúa siendo unitario luego de la rotación, toma como coordenadas X el coseno de θ y como coordenada Y el seno de θ. Asimismo, el vector Q pasa a ser Q', vector también unitario, y sus coordenadas son en X menos el seno de θ y en Y el coseno de θ. De esta manera sabemos que la matriz de rotación está formada por los vectores P y Q, o P' y Q', que es lo mismo, son los mismos vectores rotados, ¿no es cierto? Solo que en P y en Q el ángulo θ es 0. De esta manera, las coordenadas de P' y Q' son coseno de θ, seno de θ, y menos seno de θ, coseno de θ. De esta forma obtenemos la matriz de rotación
alrededor del origen. Si ahora analizamos la misma situación pero expresadas en coordenadas polares, vamos a obtener el mismo resultado. x1, es decir, la coordenada x del vector rotado, va a ser x por coseno de tita menos y por seno de tita. Y la coordenada y del vector rotado, que es y1, va a ser x por seno de tita más y por coseno de tita. Si utilizamos la matriz anteriormente hallada y la multiplicamos por el vector original, obtendremos estos mismos resultados. Pero aquí se hace a través de la transformación del coseno de tita más alfa, donde alfa es la posición original del vector P de coordenada xy, a coseno de tita, coseno de alfa, menos seno de tita, seno de alfa, y la transformación del seno de tita más alfa en seno de tita, coseno de alfa, más coseno de tita y seno de alfa. El resto es un análisis algebraico hasta llegar al resultado final. En este caso, entonces, vamos a utilizar las matrices de rotación. Tenemos la posición original, nuevamente del vector en 10, 40, y le vamos a efectuar una rotación de 10 grados. Si utilizamos un vector escrito en formato vertical, ya habíamos visto que tenemos que posmultiplicar el vector con la matriz de rotación traspuesta. Y si utilizamos un vector escrito en formato horizontal, bueno, ese vector original de coordenada xy debe ser premultiplicado con la matriz sin trasponer. Como resultado, obtenemos la posición final del vector de coordenadas x' y', que aquí la hemos colocado como x1 y 1. Entonces serían esas coordenadas 2, 90, 22 y 41, 12, 88. Si utilizamos ahora las coordenadas homogéneas, vamos a ver que de la misma manera, antes era una multiplicación y ahora también va a ser una multiplicación, porque en realidad esta parte de la ecuación o esta matriz es aquella que tiene la información de ángulos, es la matriz M1, que siempre es multiplicada por el vector original para realizar la transformación. Bueno, aquí entran en coordenadas homogéneas, lo único que hacemos, ¿no es cierto?, nuevamente, es a la matriz de rotación vista, la transformamos en una matriz de 3×3 agregándole los ceros correspondientes a las columnas y la fila y el 1 en la diagonal. Asimismo también la coordenada original, que era 10, 40, la transformamos en 10, 40, 1. Si realizamos nuevamente acá la operación con un vector escrito en forma vertical, bueno, multiplicamos el vector original con la matriz traspuesta y como vemos el resultado es exactamente el mismo que obtuvimos anteriormente, pero ahora en coordenadas homogéneas. Si ahora realizamos la rotación general del punto dentro del mismo sistema de coordenadas, ¿qué quiere decir rotación general? Que ahora en realidad, en lugar de rotar al origen, lo que vamos a hacer es rotarlo alrededor de un punto cualquiera del espacio. En este caso el espacio bidimensional, y en el caso de un espacio 3D, bueno, sería un punto con las 3 coordenadas. Y la rotación alrededor de los 3 ejes. Aquí, ¿no es cierto?, el punto alrededor del cual se va a rotar ese vector original de coordenada xy es el punto xc y c, que le damos valores de 5 y 7 y una rotación de
10 grados. La posición original del punto P sigue siendo 10,40. Al efectuar la operación, vamos a ver que en la posición, vamos a pasar de la posición XY a la posición X' y'. ¿Cómo se realiza materialmente esta rotación? Bueno, el punto no puede ser rotado de manera directa alrededor de cualquier punto del espacio. Tenemos dos posibilidades: trasladar el origen al punto o trasladar el punto al origen. Entonces, la operación, digamos, geométrica sería: trasladamos el punto XC y C al origen, ahí efectuamos la rotación y luego volvemos a desplazar el punto a la coordenada XC y C con el punto P' ya rotado. Esto en forma vectorial se expresa de la siguiente manera. Tenemos entre corchetes una diferencia, una resta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esa resta? Que yo estoy restando el punto P de coordenada XY, lo estoy restando de XC y C. ¿Qué significa esto? Que voy a colocar el punto de coordenada XY a la altura de la posición del origen. Luego efectúo la operación de rotación, ¿no es cierto? Con la rotación como si exactamente estuviera el punto referido al origen, multiplicado por la diferencia de XC y C y XY. Y por último, una vez que obtengo las coordenadas de esa rotación, lo sumo nuevamente a XC y C para volverlo a trasladar al origen. Con la cual aquí tenemos la situación de una transformación geométrica compuesta, porque tenemos primero una traslación, luego una rotación y luego nuevamente una traslación. Para eliminar justamente esas sumas y restas de la operación final, vamos a utilizar las coordenadas homogéneas. Utilizando las coordenadas homogéneas es mucho más fácil, porque en realidad lo único que debemos hacer es tener en mente los movimientos que queremos hacer e ir ubicando las matrices de transformación en relación a esos movimientos dentro de la multiplicación de las matrices. Por ejemplo, la primer matriz que encontramos dentro de esta matriz general traspuesta, que es la matriz general de la transformación completa, la primer matriz es una matriz de traslación, en la cual tenemos como traslación menos XC menos YC. Eso implica que este punto XC y C es llevado hasta el origen. Luego tenemos la matriz de rotación, ¿no es cierto? Como si la rotación se efectuara con respecto del origen. Y por último, levantamos nuevamente el punto sobre el cual se realiza la rotación, colocando la matriz de traslación con XC y C positivos, para llevar nuevamente el punto hasta la posición que tenía antes de la rotación. Toda esa matriz de transformación la multiplicamos por el vector original y obtenemos las coordenadas del vector resultado, que son exactamente iguales que aquellas que obtuvimos a partir de primero una diferencia, luego una multiplicación y luego una suma.